Perfecto. Estamos. Pues vamos de viaje a San Petersburgo, a Rusia. ¿Sí? Sí, en verano mejor, más calor. Que en invierno. Sí. Muy bien. Entonces, bueno, explico el juego nuevamente. Básicamente el juego es un juego de cartas en el que tienes que comprar, comprar cartas para recibir dinero o puntos en el futuro. ¿Sí? El objetivo del juego es conseguir más puntos que el otro jugador. El jugador con más puntos gana, como siempre. ¿Sí? Y comenzamos el juego con 25 rublos, ¿vale? Que es la moneda de Rusia. ¿Sí? Como el euro, el dólar, pues el rublo. Perfecto. Y hay 4 fases diferentes, ¿vale? La fase de color verde, que es la fase del trabajador, son diferentes profesiones. ¿Sí? La fase azul de edificios, son diferentes edificios, monumentos de San Petersburgo. La fase naranja de aristócratas, son aristócratas, ¿sí? De la sociedad de San Petersburgo. Y la fase multicolor, que es la fase de transacción, que es de intercambio, transacción, ¿sí? De mercado, ¿vale? Y bueno, después explico cada fase individualmente, pero básicamente, ahora en la fase verde hay 4 cartas disponibles para los dos. ¿Sí? El minero de oro, el pastor, el constructor de barcos y el zar y carpintero. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, el minero de oro. El coste, o sea, si tú quieres comprar el minero de oro, tienes que pagar 4 rublos. ¿Vale? El número de arriba a la izquierda de la carta es el coste. Y el beneficio de la carta son 3 rublos. Es decir, el beneficio de la carta lo recibes al final de la fase de ese color. ¿Sí? O sea, el beneficio del minero de oro lo recibes al final de la fase verde. ¿Vale? ¿Sí? Marcos, ¿todo Sí, bien? sí, perfecto. Al final, Perfecto. porque se juega fase a fase, ¿no? Primero fase verde, luego fase Sí. azul, fase naranja y después de Multicolor. nuevo el mismo. Fase, sí, fase multicolor y después otra ronda. Verde, azul, naranja, multicolor. ¿Sí? Entonces, el minero de oro tiene un coste de 4 y el beneficio es de 3 rublos al final de todas las fases verdes. Es decir, en esta fase verde, en el futuro, una futura fase verde, etc. ¿Sí? Vale, vale. Y como decía, el objetivo es comprar cartas para tener más dinero para comprar otras cartas más interesantes o para comprar cartas que te dan puntos directamente, ¿sí? Porque el beneficio de estas cartas verdes solo es dinero, rublos. ¿Sí? Pero bueno, vamos jugando y vamos viendo los pequeños detalles específicos. ¿Sí? Y Vale, sí, 2 cosas. La fase se termina cuando los 2 jugadores pasamos el turno de forma consecutiva. ¿Sí? O sea, si yo paso el turno y tú pasas el turno, se termina la fase y pasamos a la fase azul. ¿Vale? vale. Y el juego general se termina cuando uno de los mazos, el mazo es el grupo, el conjunto de cartas, uno de los mazos, el verde, azul, naranja o multicolor, se termina, se queda sin cartas. ¿Sí? Ves que ahora mismo hay 27 cartas verdes en el mazo, 28 azules, 27 naranjas y 30 multicolor. ¿Sí? Sí, Cuando uno de los mazos se termina, se completa la ronda y final del juego. ¿Sí? Vale. vale. Entonces, yo voy Solo a uno, comprar el... ¿no? Solo uno, por ejemplo, Solo un uno. solo. Sí. Sí. Voy a comprar el minero de oro por 4 rublos. Ah, perdón.
Cuando eliges una carta tienes dos opciones. Comprar la carta directamente y entonces la carta está en tu parte activa del tablero, ¿sí? Sí. Y ya recibes el beneficio siempre. O la puedes añadir a tu mano, ¿vale? Que en ese caso, si la añades a tu mano, la carta no está activa, ¿vale? Sí. Pero la carta es tuya, ¿vale? El otro jugador no puede comprarla, ¿sí? No está activa, significa que no recibes los 3 rublos, ¿no?, de beneficio. No recibes el beneficio y no pagas el coste tampoco, ¿vale? Ya. Pero cuando la carta está en tu mano, en cualquier momento del juego tú la puedes comprar y entonces se activa la carta y recibes el beneficio, ¿sí? Vale, perfecto. Pero bueno, el minero de oro lo voy a comprar directamente por 4 rublos, ¿sí? Y tu turno. Vale. Vale, pues yo compro el pastor por 5 rublos. Sí, Vale, perfecto. Directamente, ¿sí? sí, sí. Muy bien. Tengo Mi rublos turno. todavía. Sí, sí. Y una pregunta Ah, importante. ¿Los puntos cómo se consiguen? Porque de momento correcto, tenemos 0-0, ¿no? correcto. Buena pregunta. Los puntos, estoy pensando, bueno, hay la forma más común de conseguir puntos es, ahora lo vemos en otras fases, ¿vale? Porque el beneficio de las cartas verdes es dinero, Sí, pero en otras fases hay cartas cuyo beneficio son puntos directamente. Entonces, vale, cuando, o sea, recibes puntos al comprar una carta cuyo beneficio son puntos. Y después lo vemos, ¿vale? vale, vale. Después, además, al final del juego hay unos puntos de bonus por el número de aristócratas únicos que tienes activos, Mm, ¿vale? Y ves la tabla, pues si tienes un aristócrata único, un punto. Si tienes dos, 3 puntos. Si tienes tres, 6 puntos, etc. ¿Sí? sí, sí. Y al final del juego también, si tienes cartas en tu mano, al final del juego pierdes 5 puntos por cada carta en tu mano, ¿vale? Ah, O sea, tener cartas en la mano puede ser interesante, pero al final del juego no, ¿vale? vale, sí, sí. Hay que Y tener la se me ha mano olvidado. vacía al final. Exacto. Puedes tener un máximo de 3 cartas en la mano, ¿vale? Vale, Y después, al final del juego también, recibes un punto extra por cada 10 rublos que, que tienes, ¿sí? que ahorres, ¿no? Que tengas Que ahí ahorras, ¿sí? disponibles. Eso es. En este caso, que tengo 21, pues serían 2 puntos extra, por ejemplo, ¿sí? Vale, Vale, voy a comprar el constructor de barcos, venga. Marcos. madre mía, ¿quieres quedarte sin rublos ya? No. Y Mm, ahora, Yo voy a pasar. No, no quiero ¿no alzar. quieres alzar? Vale, No. vale. Sí. El zar es una persona importante en Rusia, ¿eh? Zar y Bueno, carpintero, eso es. Bueno, ojo. Jesucristo también era carpintero, entonces cualquier cosa es posible. Sí, es una persona importante en el contexto del juego. En Rusia ahora ya no hay zar. Vale. Pasas, pues ahora es mi turno otra vez y yo paso también y como los dos pasamos de forma consecutiva, se termina el turno, en la fase, perdón, y pasamos a la fase azul. Y última cosa, ves aquí en nuestra tarjeta, Marcos, arriba a la derecha, Sí, los ves símbolos. los dos símbolos. Quiero decir que en esta ronda yo comienzo, o sea, elijo primero en la fase verde y azul.
y tú en la naranja y multicolor. ¿Sí? Ah, vale, son los símbolos del mazo, ¿no? Exacto. Vale. Y Y siempre es así, o sea, tú siempre empiezas las fases verde, azul, verde, azul. no, cambia. En Ah, esta, en la primera ronda yo empiezo en las dos primeras fases y tú en las dos segundas. En la siguiente ronda es al revés. Tú en las dos primeras cambia. ¿Sí? vale, vale. Y después ves estos números aquí, Sí. te dicen el número de rublos o puntos que recibes al final de cada fase. Ah, ¿Sí? vale. En este caso yo recibo 6 rublos al final de la fase 1, 0 y 0. Porque la cuarta fase es especial, después la explico. ¿Vale? Vale. No quería preguntar esos números para que no me explotara la cabeza todavía. Sí. Después, pues aquí, este es el número de rublos, el número de aristócratas únicos, que en este Ah, momento es 0. lo de la tabla de Eso antes, ¿no? es. Eso es. Y está en la mano, es el número de cartas en la mano, que en este momento es 0. Es 0 también. ¿Sí? Vale, sí, lo imaginaba. Paso Tu y turno de nuevo, fase ¿no? azul. Exacto. Y ahora ves, estamos en la fase azul. Y ahora, mira, yo tengo 20 rublos porque tenía 14 más 6 del beneficio de las dos cartas, 20. ¿Sí? Pero nuevamente, el beneficio de la carta es al final de la fase de su color, de la fase verde en este caso. ¿Sí? Y ahora, las nuevas cartas disponibles azules son, como decía, diferentes edificios de San Petersburgo. ¿Sí? Pues el hospital, por ejemplo, el mercado. ¿Sí? Y como ves, el beneficio de estas cartas es un punto. En este caso, o 4 del hospital, ¿vale? Vale, o sea, estas cartas ya son puntos directos, ¿no? Al final de la fase. Exacto, que al final es lo que necesitas para ganar el juego, puntos. ¿Sí? Vale. Pues yo voy a comprar un mercado que es barato, barato, ¿sí? Y te da un punto. Sí, 5 rublos, barato. 5 rublos, sí. Me lo puedo permitir. Vale, De momento. un momento. Tengo dinero para comprar un mercado. ¿Sí? Sí. Pues que Vale. sean dos, que sea otro. ¿Quieres mercado también? ¿Sí? Exacto. Como en la frutería. Directamente, sí. Ponme lo mismo que esa señora. Vale. Perfecto. Mi turno. Bueno, hay alguna carta especial. Esta Villa de Podjomkin, por ejemplo, no tiene un beneficio directo de dinero o puntos, pero el beneficio es que la compras por 2 rublos, o sea, el coste son 2 rublos, pero cuando la intercambias por una carta de la fase 4, que ahora explico cómo funciona, cuenta como una carta de 6 rublos. ¿Me explico? Las cartas después lo vemos en la fase, ¿sí? Pero las cartas de la fase tricolor, la fase 4, no se compran directamente, no. Se ¿Sí? intercambian por otra carta del mismo color que tú tienes activa, ¿vale? Vale. Entonces, por ejemplo, si hay en la fase tricolor o multicolor 4, aparece una carta azul de edificio de 10, que cuesta 10 rublos, ¿vale? Tú no puedes comprar la carta directamente por 10 rublos, no. Tú la intercambias, la cambias por una carta activa tuya y pagas la diferencia, Vale. ¿sí? Sí, sí. Es decir, imagínate, en el ejemplo de una carta azul de 10 rublos, la puedes cambiar por el mercado y pagas 5 rublos, que es la diferencia, ¿sí? Vale. Y claro, Entonces, ya no tienes el mercado, lo pierdes. claro, claro. El mercado se elimina y tienes la nueva carta, ¿sí?
Y entonces el beneficio de la villa de Potemkin es que el coste es 2, pero al intercambiarla por una carta de la fase 4 cuenta como 6. Es decir, en el ejemplo de una carta azul de 10 puntos, Sí. la diferencia que pagas no son 8 rublos, sino 4. ¿Sí? Vale. O sea, es una carta para hacer un movimiento puramente económico, ¿no? Sí, Un exacto. movimiento de Rupert Murdoch. Ese, sí, sí. Y el observatorio también, ves que tiene el beneficio normal de un punto, ¿vale? Sí. Pero tienes otra opción. Es que si tienes el observatorio, durante la fase azul tienes la opción de utilizar el observatorio para ver la primera carta de uno de los mazos, el que tú prefieras. El mazo naranja, el mazo tricolor, el mazo verde, ¿vale? El que tú prefieras. Y puedes ver la primera carta y tú la puedes comprar o no. Pero Vale. solo tú, solo la persona del observatorio, ¿vale? Comprar o añadir a la mano, ¿no? Exacto. Pero solo yo. Pero si no la quieres comprar o añadir a la mano, la carta se elimina. No está disponible para mí, ¿vale? Vale, vale. Y si utilizas esa habilidad especial del observatorio, no recibes el punto, Mm, ¿vale? vale. Importante. Vale, entonces yo ahora voy a pasar. Y Marcos, Bueno, pues mm, ¿cuál es no tu sé plan? si otro mercado o hacer movimiento de Rupert Murdoch con la villa esa. Bueno, tú decides. Quizás otro mercado. ¿Otro mercado? Sí. Sí. Vale. Ah, sí, importante también. Ahora se me había olvidado. Cuando compras una carta que ya tienes activa, el coste es un rublo menos. ¿Sí? O sea, ya tienes un mercado activo, ¿vale? Y el coste normal del mercado son 5 puntos. Sí. 5 rublos, perdón. Pero si el segundo mercado que compras, el coste es 4, un rublo menos. ¿Sí? Ah, vale. Entonces sí. Ya sí que la compro. Mejor, es positivo para ti, sí. Sí, otro mercado, el coste sería en el futuro 3. O sea, un Exacto, rublo menos. exacto. Ah, vale. El primer mercado, 5 puntos. El segundo, 4. El tercero, 3, etcétera. Vale, Hasta vale. un mínimo de 1. ¿Sí? No puedes comprar una carta por 0 rublos. Mínimo 1. ¿Vale? Vale, Bien. vale. Pues sí, entonces sí. Entonces, pues, coste normal, 5 rublos. Coste efectivo, 4. Sí, Se entonces. se me había olvidado y era una opción interesante. Sí, sí. Me Vale. ocultas la información No, ventajosa. me la oculto a mí mismo que no lo he comprado. Que se me había olvidado literalmente, ¿sabes? Porque si me hubiese acordado, probablemente lo habría comprado. Bueno, das ventaja al Eh, principiante. sí, pasó. Marcos, Pues no sé. eh, la villa del ¿tienes duda? señor Poyonkin, o como se llama ahí. Jonkin, sí, sí. Mm, Pero no, no la voy a comprar. Paso también. ¿Pasas? Bueno, Sí, nuevamente, yo he pasado, tú pasas, o sea, pasamos de forma consecutiva, pues se termina la fase y pasamos a la fase naranja de aristócratas. ¿Sí? sí. Ahora, pues ves, tú al final de la fase azul, tú recibes 2 puntos y yo 1. ¿Sí? Bien. Y ahora, fase naranja, tú eliges primero. ¿Sí? Muy bien. Y ves, tú ahora tienes 2 puntos ya y yo 1.
Ahora, nuevas cartas disponibles de aristócratas. Y bueno, por supuesto, estamos en la fase de aristócratas, ¿sí? Pero no es obligatorio comprar cartas naranjas de aristócratas. Puedes comprar cartas azules si quieres, pero no tiene sentido, o no tiene mucho sentido, porque, por ejemplo, si en este momento compras una carta azul, no recibes el beneficio hasta la fase azul de la próxima ronda. Entonces no tiene mucho sentido, ¿entiendes? Sí. Pero es posible, ¿sí? No es obligatorio solo comprar cartas de la fase. ¿Sí? Vale. Como ves, hay algunas cartas interesantes, pero caras, son caras. Sí, El maestro de ceremonias, por ejemplo, sí. controlador o el jefe de almacén. Ujú. Bueno, no estoy seguro y quiero ahorrar rublos, así que voy a usar la mano por primera vez y voy a añadir al maestro de ceremonias, ¿era? Sí. El coste de 18, sí, ese, a mi mano. Tampoco lo puedes comprar, no tienes rublos suficientes. Sí. Ah, bueno, una pregunta que tonta, pero no tonta. No puedes tener deudas. En negativo no puedes estar, ¿no? Ah, No es, no es no como, puedes. no es como el banco, ¿no? Estás en No, negativo. no puedes ir al Banco Santander a pedir un préstamo. No. Vale, mejor, mejor. Sí, Buena mejor. noticia. Entonces, sí, lo añades a tu mano, sí, confirmas. Sí, sí, confirmo. Sí. Entonces, vale, lo tienes en tu mano, sí. Y como decía, no recibes el beneficio, pero no pagas el precio todavía. Sí. El coste. Bueno. Y ahora tengo 15 rublos. Yo voy a hacer la misma jugada que tú, pero con el controlador. Que tengo dinero para comprarlo, pero si lo compro directamente me quedo con un rublo. ¿Sí? Sí. Lo voy a añadir a mi mano. Y tu turno, Marcos. Vale. Paso. No dejo. Ese aristócrata ya ahí se queda, el jefe de almacén. Vale. Y yo también paso. Y nuevamente, pasamos los dos de forma consecutiva, pues se termina la fase y vamos a la última fase, la fase multicolor. ¿Vale? ¿Qué? Bueno, ahora es tu turno otra vez, sí, porque tienes el símbolo. Y como ves, las dos cartas multicolores son, bueno, una verde y otra naranja, pero la diferencia es que ves en la carta física, arriba a la izquierda, en el número del coste, hay un cuadrado, Sí. ¿sí? Quiere decir que es una carta de la fase 4 de transacción. Entonces, en el caso de la fábrica de tejidos, por ejemplo, tú la puedes comprar e intercambiarla por el pastor y pagas la diferencia, que en este caso son 3 rublos. ¿Sí? Y además, en este caso, la puedes comprar porque en el caso de las cartas verdes, para intercambiar dos cartas necesitas el mismo símbolo. Ves que en la carta física arriba a la Ah, derecha, de arriba a la la derecha, carta ¿no? tiene un símbolo que es el mismo que tiene el pastor. ¿Sí? Tú tienes en tu carta verde, por ejemplo, tienes. Ah, vale. Distintos símbolos, ¿no? Símbolos Claro, diferentes. entonces, pues, esta fábrica de tejidos, tú la puedes comprar, Marcos, porque tienes una carta con ese símbolo, pero yo no. Sí, sí. ¿Sí? Vale. Y el constructor, pues, nuevamente, la puedes intercambiar por otro aristócrata tuyo y pagas la diferencia. ¿Sí?
En este caso no tienes ningún aristócrata activo, pues no la puedes comprar. La puedes añadir a tu mano, eso sí, pero comprar directamente no. ¿Vale? Vale. Y sí, ¿qué haces? Vale, pues sí, voy a comprar la carta verde, que es interesante para mí, ¿Vale? y la Directo. intercambio. Sí, No, eso es. Sí, la intercambias por el pastor sí. y como decías, el pastor, bueno, espera, ahora no se ve, Desa- pero desaparece, ¿no? el pastor desaparece, se elimina y la fábrica de tejidos ahora es tu carta. Vale. No sé. ¿Se escucha la lluvia, Marcos? Un segundo. ¿O no? Nada, es por curiosidad. No, muy poco. Llueve Ah, mucho. sí, sí, tormenta de verano de repente. Oh, ahí está granizo. Granizo. Granizo que son como bolas, ¿sí? Sí, el granizo. Wow. No, no, Vale. no, no, no Sí, se sí, oye. sí. Sé que tú sabes lo que es granizo, pero es para Ah, ya. explicar a la gente. Bueno, no, no es muy común. Vale. No, no. Vale. Mi turno. Claro, claro. Yo ahora voy a... ¿Qué voy a hacer? Voy a añadir al constructor a mi mano. ¿Vale? Que nuevamente no lo puedo comprar directamente porque no tengo un aristócrata activo para intercambiar. ¿Sí? Ya. Pero lo puedo añadir a mi mano. ¿Vale? Marcos. Yo ahora, bueno, no estoy seguro de este movimiento, pero voy a añadir la villa de Poyomkin a mi mano. A tu mano. ¿Vale? Sí, Bueno, está bien. un poco aleatorio. Random. ¿Sí? Sí, Vale. Yo voy a pasar. Marcos. sí, yo también paso. Vale. Entonces, nuevamente, yo paso, tú pasas, se termina la fase y ahora comienza una nueva ronda y pasamos a la fase verde. ¿Vale? Sí. Y ahora tú comienzas en la fase verde, creo.